buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este periodo académico 2023-3 y sean bienvenidos a esta asignatura titulada Informática Educativa. Me vuelvo a presentar con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano, soy licenciado en Educación, mención Informática, especialista en Planificación Educacional y magíster en Gerencia Educativa. Les doy la bienvenida a esta asignatura durante este periodo académico. Esta es una asignatura, pues, técnicamente que combina la informática y la educación. Nos permite comprender de forma teórica y llevar a la práctica qué herramientas podemos utilizar para la enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son aquellas herramientas tecnológicas que están al alcance de nosotros como docentes, como educadores, para poder enseñar o motivar a aquel estudiante para que pueda entender con mayor facilidad cualquier asignatura o área de formación? Durante esta materia, esta asignatura, vamos a trabajar todo lo que es combinado la informática y la educación. Como unidad número 1 les traigo la educación, la informática y la sociedad. Tres elementos y tres vertientes que se combinan en esta unidad para darnos a comprender y a conocer todo lo que es básico y fundamental para la informática educativa. Como primer elemento tenemos que la educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlo en práctica en la vida cotidiana. Es decir, que la educación viene siendo ese proceso que prácticamente nunca va a terminar. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos cada día aprendiendo algo nuevo. Ahora pasemos a la informática. La informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Es automático por ser las máquinas las que realizan la captura, el proceso y la presentación de la información. Se habla de racional por estar en el todo proceso definitivo a través de programas que siguen el razonamiento humano. Es decir, la informática viene siendo aquella ciencia que se encarga de estudiar toda la parte racional y automática de la información y debe ser utilizada para el entendimiento y el procesamiento de los computadores, es decir, el manejo de equipos informáticos. La sociedad es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización y comportamiento entre lazos económicos, políticos y culturales. Cuando hablamos de la sociedad, se refiere a todo aquel entorno o aquel conjunto de personas que se organizan y viven bajo un esquema determinado, que pueden tener diferentes lazos culturales, pero que a su vez tienen pues compartido lo económico, lo político, lo social y cultural, en fin, cualquier elemento que componga a una sociedad. Cuando hablamos de la sociedad de la información, vamos a ir entrando ahora sí en términos generales de la materia. La sociedad de la información es aquella sociedad que ha implementado las TIC, tecnologías de información y comunicación, en su modo de vida, es decir, utilizan las TIC masivamente para organizarse como sociedad, así como interactuar entre ellos. Vivimos en un mundo plético de datos, frases e iconos. La percepción de los seres humanos tenemos que nosotros mismos ha cambiado en vista de que se ha modificado la aparición que tenemos de nuestros entornos. Nuestra circunstancia no es más que la de barrios o de las ciudades donde vivimos, ni siquiera la del país donde radicamos. Nuestros horizontes son, al menos en apariencia, de carácter planetario, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad de la información es toda aquella sociedad o aquel entorno donde las personas prácticamente están utilizando las tecnologías de la información y la comunicación a su servicio a nivel global. Quiere decir que estamos utilizando la internet, las redes sociales, su contenido, su información, videos, imágenes, audios a nuestro favor para poder utilizarlos de una manera positiva o proactiva de acuerdo a nuestro trabajo o de acuerdo a nuestro, digámoslo de esta manera, a nuestra educación.
Recuerden ustedes como futuros educadores que dentro de la sociedad de la información nosotros tenemos que cada día adaptarnos a las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas que van apareciendo. Recuerden que año con año escolar vamos recibiendo diferentes grupos de estudiantes y con la mayoría de tiempo y una mayoría de los años, la mentalidad de nuestros estudiantes y de nuestros niños va cambiando. Es decir, que vamos a tener niños que son prácticamente innatos en la tecnología. Vamos a tener niños que prácticamente para ellos es fácil utilizar un dispositivo como estos. Es decir, porque desde bebés prácticamente han nacido con la tecnología. Y esto para ellos es algo totalmente innato, es algo que están utilizando consigo día tras día. Pero en cambio, también vamos a encontrarnos con aquellos niños que no están directamente ligados a la tecnología, aquellos niños pues de escasos recursos que no tienen esa facilidad de acceso a la tecnología. Es por ello que nosotros como docentes de la sociedad de la información tenemos el deber de prácticamente poder utilizar todas las tecnologías y las herramientas a nuestro favor. Ahora hablemos qué son en sí las tecnologías de comunicación e información, las tecnologías de información y comunicación. Son los recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, proceso, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, videos e imágenes. Su función principal es facilitar el acceso a la información fácil y rápida en cualquier formato. Esto es posible a través de inmaterialidad, es decir, de la digitalización de la información para almacenarla en grandes cantidades o tener acceso aún si está en dispositivos lejanos. Es decir, que cuando hablamos de las tecnologías de información y comunicación, se refieren a todas las tecnologías disponibles actualmente. Puede ser dentro de la Internet o dentro de cualquier dispositivo electrónico, porque estamos hablando de aquellas tecnologías que son voz, datos, texto, video e imágenes que pueden ser utilizadas para el beneficio educativo. Es decir, las tecnologías de la comunicación e información son las herramientas indispensables que todo docente debe tener dentro de un aula de clase para poder impartir y poder innovar como recursos y como estrategias al momento de dar cualquier tema. Porque resulta que hoy en día realmente llegar al aula con un tema que sea bastante teórico y bastante tedioso, hay niños y hay jóvenes que se van a unir y se van a cansar. Pero al tener la utilidad de este recurso, como es la tecnología de la información y comunicación, es un elemento indispensable para utilizarlo como estrategia en el aula de clase. Vamos a hablar de cuáles son las características que posee la sociedad de la información y vamos a observar, les invito a que a medida de que ustedes vayan leyendo, vayan escuchando este video con esta serie de características de la sociedad de la información, ustedes mismos vayan comprendiendo si realmente nuestro país y nuestra ciudad de San Cristóbal o nuestro país Venezuela está dentro de esta sociedad de la información. Son sociedades muy basadas en el uso de las TIC, tecnologías de información y comunicación, que se caracterizan en gran volumen de información que fluye por estar en estas TIC. Las interacciones entre individuos suelen realizarse a través de las TIC. Participar en las TIC es bastante más fácil. La comunicación es inmediata y eficaz. La información es accesible en todo el mundo. Existe mucha diversidad de opiniones. Yo creo que si ustedes van leyendo estas características y han analizado realmente Venezuela, incluso nuestra ciudad de San Cristóbal, es una sociedad de información. ¿Por qué? Técnicamente, gracias a estos dispositivos, nosotros podemos comunicar cualquier información en tiempo real e incluso gracias a la Internet y a las redes sociales, nos hemos convertido no solamente en espectadores, sino también en transmisores de información, en reporteros sociales. Y nosotros como docentes tenemos que mantener la batuta de llevar a cabo informaciones, crear información, subirlas a la red de forma responsable, pero a su vez dar a conocer a nuestros estudiantes información precisa, concisa y veraz. Y además de eso, utilizar la información con cuidado.
porque al utilizar las TIC y utilizar la Internet como herramienta, nos vamos a encontrar una apabullante cantidad de información que puede ser bastante estresante, puede ser una gran cantidad de elementos o informaciones que puede ser para nosotros agotadora. Por eso tenemos que clasificar qué información vamos a utilizar con nuestros estudiantes y qué herramientas tecnológicas podemos aprovechar dentro de esta asignatura o cualquier asignatura que ustedes vayan a impartir. Ok. Vamos ahora a hablar de cuáles son los 10 rasgos de la sociedad de la información. Estos 10 rasgos, pues algunos ya hablé de ellos, pero es importante de que estas palabras o estos rasgos que yo voy a indicarles, ustedes van a comprender y me van a decir si es cierto o no que realmente esto sucede. Tenemos primero a la exuberancia. La exuberancia es disponer de una apabullante y diversa cantidad de datos. Se trata de un gran volumen de información, como lo acabé de decir, la gran cantidad de información disponible en Internet. La omnipresencia. Los nuevos instrumentos de información o sus contenidos los encontramos por doquier. Forman parte del escenario político contemporáneo y también de nuestras vidas. Es decir, que están presentes en todas partes, que las herramientas de la infocedad de la información están presentes en todos lados en la vida actual. La irradiación. Las barreras geográficas se disminuyen. Las distancias físicas se vuelven relativamente cortas o al menos en comparación con el pasado reciente. La irradiación se refiere a que la barrera física desaparece. Podemos conectarnos en tiempo real con cualquier persona en cualquier parte del mundo, con una simple conexión a Internet y con cualquier dispositivo electrónico. Tenemos la velocidad, la comunicación, salvo fallas técnicas, se han vuelto instantáneas. Realmente, pues las fallas técnicas pueden darse de manera como es aquí en Venezuela, las fallas eléctricas o fallas de Internet. Pero en cualquier parte del mundo, la velocidad y la comunicación es prácticamente instantánea, pasa en cualquier momento. Hablemos ahora de la multilateralidad y la centralidad. Cuando hablamos de las capacidades técnicas de la comunicación contemporánea, permite que recibamos información de todas partes, aunque la mayor parte de la información surja de unos cuantos sitios, es decir, que la información es prácticamente en cualquier lado, está en cualquier parte, pero debemos ser concisos de que la información la vamos a sacar de cierto modo, de cierta parte, que nosotros necesitamos, no llenarnos de tanta información, saturarnos de información innecesaria. Ahora vamos a hablar de la interactividad y la unilateralidad. Los nuevos instrumentos para propagar información permiten que sus usuarios sean no solo consumidores, sino además productores de sus propios mensajes. Es decir, que la información que vamos a utilizar también podamos distribuirla o redistribuirla a nuestra manera e incluso utilizar nueva información. La desigualdad. Las naciones más industrializadas extienden el acceso a la red de redes entre porcentajes cada vez más altos en sus ciudades. La Internet sigue siendo ajena a casi toda la totalidad de la gente en los países más pobres o incluso en zonas de poblaciones marginadas en las que los países más desarrollados. Es decir, la desigualdad en el mundo existe y siempre ha existido. Y pues la idea es que con el avance del tiempo esa desigualdad desaparezca y el acceso a Internet sea en su totalidad, en un 100%, en todas las personas que habitan el mundo. Pero realmente actualmente existen países y sitios bastante remotos en los cuales pues lamentablemente no llega ni esta sociedad de la información ni hay un acceso a Internet. La heterogeneidad se refiere a los medios contemporáneos y particularmente en la Internet que se duplican y se multiplican actitudes, opciones y pensamientos, circunstancias en que están presentes en nuestra sociedad. Es decir, se refiere a todos los medios o aquellos accesos que tenemos a Internet que nos permiten pues prácticamente tener diferentes opiniones, diferentes pensamientos, pero que a su vez podemos transmitirlos a cualquier información. Realmente no todos tenemos que pensar igual.
Siempre existen pensamientos diferentes y tenemos que ser tolerantes a este tipo de pensamientos dentro de la sociedad de la información. La desorientación. La enorme y creciente cantidad de información en la que podemos tener acceso no es de oportunidad de desarrollo social y personal. También ha convertido en desafío cotidiano y en motivo de agobio para quienes reciben o podemos encontrar millones de noticias, símbolos, declaraciones, imágenes e iniciativas. ¿Existe siempre desorientación? Sí, la existe, porque nosotros vamos a encontrar de un tema diferente cantidad de información y existe aquella confusión de qué información yo puedo utilizar. Pero allí nosotros como docentes tenemos que ser críticos y tenemos que ser concisos en qué información queremos tener a nuestro alcance y qué información queremos mostrar a nuestros estudiantes. La ciudadanía pasiva se refiere a la disposición y a la abundancia de mensajes, de predominancia de los contenidos de carácter comercial y la participación de propagandas de grandes consorcios mediáticos y la ausencia de capacitación y la reflexión suficiente sobre temas que suelen desinteresar a la sociedad de consumo. Es decir, es la gran cantidad de mensajes o la gran cantidad de publicidad existente que está atacando a la ciudadanía pasiva de grandes empresas o grandes consorcios económicos. A eso se refiere la ciudadanía pasiva. Vamos a hablar ahora de la globalización en la Internet. ¿Qué se refiere a la palabra globalización? Globalización se refiere a la condición mundial que tienen prácticamente todos los países e incluso la comunicación puede ser aérea, marítima, terrestre, a través de Internet, como vamos a hablar de esta conexión de la Internet, la conexión global. Se puede decir que ha permitido que la comunicación entre personas se encontrara en diferentes partes del mundo, sea rápida y económica. La mayoría de quienes usamos computadoras u ordenadores emplea el sistema operativo Windows, algo que es totalmente cierto, pero también hay que mencionar de otros sistemas operativos que están dispersos en el mundo, en cualquiera de sus versiones. Habrá quienes desean la propagación de ese software en una demostración de alineación generalizada respecto a los productos de la misma y poderosa transnacional. ¿Qué sucede? Sí, es cierto, Windows viene siendo el gigante de los sistemas operativos a nivel mundial dentro del mercado global, pero también existen otras empresas y otros sistemas operativos que también tienen gran abundancia a nivel mundial. Es decir, no podemos olvidar esa parte. Ok, ¿cuáles son las tendencias mundiales? ¿Cuáles eran las tendencias mundiales hasta el año 2022? En comparación al 2023 ha habido cierta variación, pero vamos a hablar del año 2022. En el 2022, pues realmente se llegaba a 1.830 millones de páginas web en todo el mundo. Prácticamente las estadísticas de tráfico en Internet se decía que los 5 países con mayor tráfico de Internet eran India, China, que estaba en primer lugar, los Estados Unidos en tercero, Indonesia en cuarto y Brasil en quinto. Como podemos observar, pues prácticamente Asia viene siendo el continente con mayor conexión a Internet, ya que los dos países con grandes cantidades de población mundial son los que tienen mayor conexión, la China y la India. Pero el tercer país viene siendo Estados Unidos, es decir, en el continente americano. De allí en adelante tenemos a Japón, Rusia, Nigeria, México, Filipinas, Vietnam, Alemania, Reino Unido, Irán, Turquía, Bangladesh, Tailandia, Egipto, Francia y Corea del Sur. La penetración de teléfonos inteligentes, como podemos observar aquí la gráfica, prácticamente se puede decir que esta penetración de teléfonos inteligentes, el mayor porcentaje que se lo está llevando en este momento son los Estados Unidos, con casi un 70%. Luego le seguirían los países como el Reino Unido, Francia, España, tenemos también Alemania, luego seguido por Rusia, China y, por supuesto, Japón. Pero hay un país que nos estamos pasando por alto, que es Corea del Sur. Si pueden observar, Corea del Sur posee el 71.5%, es decir, estaría desglosando a Estados Unidos. Y principal país con mayor cantidad de teléfonos inteligentes sería Corea del Sur. Ok,
el porcentaje de tráfico web por dispositivo. Vamos a tener lo siguiente. Observen un momento esta gráfica. Si observamos el tráfico de páginas web o el tráfico de web por dispositivo, tenemos que la mayor cantidad de conexiones a Internet se la llevan los teléfonos inteligentes con un 55.73%, seguido de los computadores o los ordenadores, que sería un 41.46%. Tenemos las tablets, que vienen siendo un 2.81%, y otros dispositivos son el 0.1%. En las redes sociales, pues vamos a tener una gran variación que viene siendo incluso desde el 2.45 al 4.41% en el tráfico de redes sociales. Ahora vamos a hablar cuáles son las tendencias de uso de las redes sociales en Venezuela o cómo estaba para el año 2022. Ha variado un poco en el año 2023. Observemos estas estadísticas. La descripción general del uso de Internet era de 20.87 millones de personas. Este era el uso de Internet en Venezuela. Es decir, era un 72% de usuarios, y simplemente a nivel mundial era el 1.5%, y el porcentaje de usuarios con teléfonos inteligentes era el 88%. La participación de tráfico web proviene de los dispositivos. Tenemos que el primero y el principal viene siendo las computadoras o laptops con un 60.51%, seguido por los teléfonos móviles o los teléfonos inteligentes con un 36.79%. Las tablets con un 2.87% y otros dispositivos con un 0.03%. Esto es en Venezuela. Ahora, ¿cuál es la participación del tráfico web por buscador? Tenemos que el principal viene siendo Google Chrome. Google Chrome se llega con el 83.60%. Luego tenemos a Safari con un 2.90%, el Edge de Microsoft con 1.98% y el Firefox con el 5.33%. De allí atrás tenemos otros como Opera con 3.02%. Tenemos a Samsung Internet con 1.28%. Tenemos a otros dispositivos que vienen siendo el 1.83%. La descripción general del uso de redes sociales. Tenemos que el uso de redes sociales es de 15.45 millones de usuarios. Tenemos que los usuarios en redes sociales se ha mostrado una participación del 53.3% de la población venezolana. Tenemos en esto que los usuarios con redes sociales versus la población mayor a 18 años es de un 68.86%. Es decir, que tenemos un gran reto porque la población con mayor cantidad de 18 años en adelante viene siendo ese de 68%. Es decir, las personas jóvenes son las que utilizan más las redes sociales. En cambio, las personas mayores la utilizan muy poco. Ok, siguiendo con este orden de ideas, vamos a hablar ahora de términos un poquito más legales, de términos un poco más, digámoslo, llevados al término de lo que es la legalidad, o vamos a hablar de la que es la ética informática. ¿Qué viene siendo ese término tan importante como es la ética informática? Es la disciplina que identifica y analiza la naturaleza y el impacto social de las tecnologías de la información y la comunicación en valores humanos sociales. Estas son salud, riqueza, trabajo, libertad, privacidad, seguridad o la autorrelación personal. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la ética informática? Descubrir dilemas éticos, determinar la medida en la que estos dilemas son creados por la tecnología, formular principios de actuación para hacer frente a las nuevas actividades que provoca la informática y en la que no se percibe con claridad las líneas de actuación. Aplica la teoría ética para esclarecer los dilemas éticos. Ahora, vamos a ir finalizando esta clase con lo que son los delitos informáticos. Tenemos que los delitos informáticos son los actos lascivos cometidos por medios del uso inadecuado de la tecnología, atentando contra la privacidad de la información de terceras personas, dañando o extrayendo cualquier tipo de datos que se encuentran almacenados en servicios o widgets.
Los delitos informáticos son actividades ilícitas o antijurídicas que se cometen mediante el uso de entornos digitales, redes o blockchains, computadoras, sistemas de información u otros dispositivos de las nuevas tecnologías de información y comunicación. La informática es el medio o instrumento para realizar hechos antijurídicos que tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos, delitos informáticos. Estos delitos informáticos, pues muchas veces nosotros podemos ser víctimas, pero hay que evitar ser victimarios de los delitos informáticos. Para esto, mis estimados estudiantes y futuros educadores, les dejo para su conocimiento aquí la Ley Especial contra Delitos Informáticos que da CONATEL. Al ingresar a este vínculo que les voy a dejar en esta presentación, los va a direccionar automáticamente a la página oficial de CONATEL y allí van a poder descargar esa ley especial contra delitos informáticos. Les recomiendo que la tengan para la actividad. Antes de finalizar esta clase, les recuerdo que desde el día domingo está disponible la actividad y va a finalizar este domingo 1 de octubre. Les recomiendo que lean, revisen muy bien qué van a realizar, cómo van a trabajar esta primera actividad de informática educativa. Bueno, mis estimados estudiantes, espero que en un próximo encuentro puedan conectarse vía internet o puedan estar de manera presencial para esta clase que son realmente bastante importantes. Y recuerden que les digo lo siguiente, al final de esta materia vamos a realizar una actividad especial, vamos a realizar un proyecto. Por tal motivo, les invito a que estén pendientes de las clases y si pueden asistir de forma física lo hagan o a nivel de internet pueden conectarse. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles sino despedirme de ustedes. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.